Buenas tardes, mi nombre es Arlen Díaz y este es el video de la práctica número 4, parte 2 del Laboratorio de Fisiología Humana 2. En este video vamos a estar hablando de lo que es el sentido del gusto. El sentido del gusto es un tipo de sentido químico, al igual que el del olfato, y es filogenéticamente primitivo y nos permite a los seres superiores distinguir diferentes tipos de sabores. Está compuesto por lo que son las células receptoras, que son las que van a captar un tipo de quimioreceptor. Van a captar esta sustancia química que se va a disolver en la saliva cuando comemos y lo va a transducir a un impulso nervioso que va a ser llevado a su centro de integración en el cerebro. Vamos a tener que el ser humano puede degustar de 4.000 a 11.000 diferentes tipos de sabores, pero se ha categorizado 5 sensaciones gustativas básicas o primarias, que son agrio, salado, dulce, amargo y umami. El sabor agrio es aquel que viene por los alimentos ácidos y por lo que es la concentración del ion hidrógeno. Estos van aumentando su intensidad dependiendo de la cantidad de cuán ácido sea el alimento. Mientras más ácido sea el alimento, mucho más intensidad va a tener dicha sensación. Cuando hablamos del sabor salado, este es un sabor que está estimulado por lo que son los iones de sodio. Estos cationes, entonces va a estar estimulado por ellos y se van a abrir y lo vamos a poder sentir salado. Si es muy salado, entonces va a estimular lo que son los receptores del dolor. Tenemos el sabor dulce. Este, a diferencia de los otros dos, no está originado por un tipo de agente específico químico. Mayormente están por compuestos orgánicos, como lo que son las azúcares, el alcohol, las amidas y los aldehídos. El sabor amargo, al igual que el sabor dulce, este no está originado por un único tipo de agente químico, tampoco. Y también tiene la mayoría de sus sabores, o sea, sus alimentos, en lo que son compuestos orgánicos, pero particularmente dos, que son los compuestos orgánicos de cadena larga con nitrógeno y los alcaloides. Esto es muy importante saberlo porque el sabor amargo suscita un estímulo de vómito, y esto es porque la mayoría de los venenos son de tipo alcaloides y tienden a tener este sabor amargo. Entonces el cuerpo, cuando recibe ese estímulo amargo, tiende a desecharlo fuera porque cree que va a ser nocivo como un tipo de veneno al cuerpo. Y por último tenemos lo que es el sabor umami. Este, por su definición que viene del japonés, es delicioso. Es un tipo de sabor que suscita diferentes sabores como combinados, y mayormente vienen con alimentos que son derivados de lo que son los glutamatos, como la carne y el queso. Entonces, tenemos lo que es en las papilas gustativas tenemos lo que son las yemas gustativas, que está compuesto por un epitelio con unas de 25 a 50 células, que es un epitelio especializado, modificado, que contiene tanto células de sostén, células basales, como las células gustativas. Las células gustativas van a estar dispuestas en este orden, y en su extremo externo va a tener lo que es una invaginación a la cavidad oral, que son el poro gustativo, que está constituido por lo que son microvellosidades o cilios gustativos, que son los que se encuentran en la cavidad oral y son estimulados por esas sustancias químicas. Aquí es donde se produce la transducción de los sabores. Entonces, también las células gustativas van a estar recubiertas, como podemos ver aquí, por una red de fibras nerviosas que van a captar ese estímulo desde que la célula gustativa se excita esas redes de fibras nerviosas, y esto lo llevan hacia su parte respectiva en el cerebro. Entonces, también tenemos que estas se van generando cada cierto tiempo, se van degenerando si se vuelven a producir por división metótica de lo que son las células basales, que las van produciendo. Estas se van degenerando, en el adulto hay de algunas 3.000 a 10.000 yemas gustativas, y en el niño aún más, mientras que a partir de los 45 años estos se van degenerando. Entonces, cuando hablamos ya de la fisiología de cada sabor, vamos a tener que lo vamos a dividir en dos por diferentes sabores. En la parte del salado y el agrio, porque usa un tipo de canal iónico, su excitación viene por este tipo de canal iónico, y el dulce, umami y amargo, porque sus canales son de tipo GPCR, es decir, que vamos a tener la proteína G, que va a actuar como segundo mensajero dentro de la célula para suscitar los cambios necesarios. Entonces, ya hablando un poco de cada uno de ellos, vamos a tener que en la parte del salado, vamos a tener que llega, por ejemplo, este sabor salado a la saliva y se disuelve en ella. Estos iones de sodio van a ser captados por unos receptores que se encuentran cerca de las papilas gustativas, que lo van a captar y lo van a llevar a lo que es la membrana apical de estas microvellosidades, donde se va a producir todo este proceso del que voy a hablar. Entonces, esta va a hacer que abran los canales de sodio, y estos van a entrar dentro de la membrana y van a despolarizar la célula. Al despolarizar estas células se van a abrir lo que son los canales de calcio, que va a hacer que aumente la despolarización de la membrana, y al entrar van a crear unas vesículas o vacuolas llenas de neurotransmisores, que luego por exocitosis van a vertir estos neurotransmisores a lo que es el espacio extracelular para tener sinapsis con lo que son las neuronas de primer orden, que van a... por exocitosis van a ser evacuadas de la célula y van a tener sinapsis con las neuronas de primer orden,
que en este caso son neurotransmisores, en el caso del salado y agrio va a ser la serotonina. En el caso del agrio, como habíamos dicho anteriormente, está suscitado por lo que son iones hidrógeno. Esos protones van a hacer que se abran unos canales y van a entrar dentro de la célula, despolarizándola nuevamente y abriendo sus canales de calcio, el mismo proceso. Crea la vacuola, esta por exocitosis se excreta lo que es el líquido extracelular y estimula la neurona de primer orden. En el caso del dulce umami y amargo, que vamos a tener canales del tipo GPCR, este receptor, esta proteína en la membrana, va a esperar por el receptor que va a traer la molécula de uno de estos y va a estimular la formación de lo que es la proteína G, que en este caso es la gastucina. Esta lo que va a hacer es que va a estimular lo que es la fosfolipasa C, que es una proteína de membrana que va a convertir lo que es el usitol difosfato en dos vertientes, en lo que es el diacilglicerol, que va a estar conectado a lo que es la membrana, o sea, se va a quedar pegado a lo que es la membrana, y el inositol trifosfato, que a su vez va a estimular o va a ejercer un estímulo, a excitar lo que es el retículo endoplasmático para que libere su contenido de calcio. Entonces va a verter todo el calcio que tiene dentro a la célula, lo que va a ayudar con la despolarización de la célula, ya que hay muchos, o sea, va a aumentar este ion a nivel intracelular, lo que va a despolarizar la célula. Y además de despolarizar la célula, va a causar esas vacuolas o vesículas que se van a encargar luego por exocitosis de excitar la neurona de primer orden. En este caso, ese neurotransmisor es el ATP. Entonces, ya que tenemos todo este proceso encaminado, tenemos que saber que esto es llevado por vías aferentes dependiendo la porción de la lengua donde se encuentra la papila. En el caso de la parte posterior, esta va a ser llevado por el glosofaringio, nervio noveno par craneal, es llevado allá y es llevado a lo que es el tracto solitario en el tronco encefálico, en una parte un poquito más inferior a lo que va a ser la parte del nervio gustativo, que va a llevarlo a través de la trompa timpánica a lo que es el nervio facial, y de ahí lo va a llevar entonces al núcleo solitario en una parte más superior del tronco encefálico. Ya partes incluso faringias, donde podemos tener papilas, y partes muy posteriores de la lengua, casi en la epilotis, vamos a tener conexiones aferentes de lo que es el nervio vago. Esto va a llegar a su centro de integración en el núcleo solitario. Gracias. Ahora vamos a pasar a la parte práctica. Ahora, como parte de la práctica de este video, vamos a hacer una ronda con los 5 sensaciones gustativas primarias que vamos a estar representando. Entonces le pondremos una venda en los ojos y él va a tener que adivinar lo que le estamos dando a probar. ¿Tú ves ahí? ¿Sí? No. Ah. Ok. Sí, dame. Ok. Entonces te voy a dar a probar el primero y me tienes que decir, ¿cómo decirte? Si dulce. El primero va a ser este. Ven, Lo mejor café. Sí, pero ¿cómo se siente el café? Vamos a ver. Amargo. Amargo, ¿verdad? Porque Muy no tiene suave. azúcar. Amargo, para el sabor amargo, lo que utilizamos café sin azúcar. Vamos a ver. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Es romántica saladita. Salado, ¿verdad? Es salado, tiene que decir como los sabores. El helado. Salado, ok. No, sí se la Para eso. Salado. Entonces ahora vamos a pasar a otro sabor. ¿Cómo sabe? Dame otra vez para yo. No, dime. Dulce, muy dulce. Dulce, ok. Ese va para el sabor dulce. Y vamos a ver el otro. ¿Qué fue? No, te lo voy a dar ahora, ven. Ven.
muy amargo. Agrio. Bueno, agrio, sí. Muy agrio. Ok, ahora con el último sabor, que es el umami. ¿Y el qué? Umami. Ah. ¿Qué sabor? Wow. Tiene naranja, pero Sí, sí, pero ¿qué sabe? ¿Qué es? es como pollo. Pollo, de chorizo. Ok. Entonces ya probamos los 5 sabores y él pudo terminar cada uno de ellos. Y según la teoría vimos que cada parte va a estar estudiada por su papila gustativa que pudo absorber esos sabores. Gracias.